El tema de hoy, pues, es el ministerio de profeta. Ese es el tema. Hemos venido ya desarrollando este tema, ¿verdad?, de los 5 ministerios, el cual, pues, como lo hemos explicado, habla acerca de hombres de Dios, hombres que Él ha levantado en su iglesia para poder llevar adelante lo que es cada una de esas congregaciones locales que Él pues ha establecido. Es así como en cada lugar pues se establecen esos diferentes ministerios que Dios ha dado a la iglesia. En toda verdadera iglesia pues deben de fluir esos dones. Así como al hablar del tema de los dones espirituales, se dice que en toda verdadera iglesia debe de haber el fluir de los 9 dones del Espíritu. También al hablar de los ministerios, en cada congregación local deben de haber de los diferentes ministerios. Anteriormente pues hablamos acerca del ministerio de apóstol. Hoy corresponde hablar del ministerio de profeta. Y como lo dije la vez anterior, pues en realidad no es fácil el poder hablar de estos ministerios, principalmente de estos dos, porque son ministerios que actualmente se discuten bastante. Hay un sector de la iglesia evangélica que está a favor de que existen en la actualidad estos ministerios, pero otros pues dicen esos ministerios caducaron y fueron solamente para el establecimiento de la iglesia, los que pusieron el fundamento, y luego pues ya no hubo necesidad de apóstoles ni profetas, dicen ellos. Pero hemos venido viendo a la luz de las Escrituras lo que ellas dicen acerca de estos ministerios. Hoy nos corresponde hablar del profeta. Según la Biblia, la palabra etimológica o de dónde procede nuestra palabra profeta es la palabra hebrea navi, que significa anunciar y proclamar. Eso significa esa palabra. Lo que quiere decir es que un profeta es aquel que anuncia o proclama la palabra que Dios le ha dado. En palabras más sencillas, pudiéramos decir que un profeta es aquel que habla de parte de Dios. Ese es un concepto bien claro y sencillo de aprender. Es uno que habla de parte de Dios. En ese sentido, se dice que el mensaje que tiene el profeta de Dios no es propio. Y yo creo que esa declaración debe ser aplicada a los otros ministerios también. Si lo aplicamos al pastor, al evangelista, al maestro, la palabra que éste proclama no es propia, en el sentido que no nace de él, no nace de su corazón, sino que es una palabra que viene directamente de Dios para compartirla al pueblo. Pero el profeta era aquel que estaba siempre dispuesto a oír la voz de Dios. Tanto en el Antiguo Testamento como los profetas del Nuevo podemos ver esa característica. De modo que podemos decir fielmente que la función primordial de un profeta es proclamar el mensaje que Dios le ha dado. Esa es la función principal de un profeta de Dios. ¿El propósito cuál es? El propósito es hacer que el pueblo de Dios se arrepienta de sus pecados y que pueda volver al camino correcto de su Dios, Jehová de los ejércitos. Si ustedes se fijan en el mensaje del Antiguo Testamento, más que todo en los profetas del ayer, su mensaje era bien característico. Y es por eso que el mensaje de alguien que tiene el ministerio de profeta no es muy bien recibido por todas las personas. Porque el ministerio del profeta más que todo señala el pecado. De ahí la diferencia, ¿verdad?, de los diferentes ministerios, de cómo se comporta un pastor, cómo se desenvuelve un maestro, cómo se desenvuelve un evangelista y en este caso un profeta. No nos podemos comparar porque Dios nos ha dado diferentes ministerios. Entonces el profeta de Dios es como aquel, ¿verdad?, que pone el dedo en la llaga. Aquel que hace incomodar a la persona en su situación que se encuentre. Probablemente, repito, no a toda la congregación le va a gustar el mensaje de un profeta de Dios. Y desde ahí podemos ver ya que el mensaje de ese siervo es muy particular. En este caso, al hablar de los 5 ministerios, estamos hablando de personas que han sido llamadas por Dios para predicar, para proclamar su palabra.
No estamos hablando de gentes que se sientan solamente a escuchar el mensaje de Dios. Estamos hablando de gente que predica su palabra. Por eso es que vamos a establecer diferencias en este caso. Quiero que veamos 6 aspectos importantes o 6 características del ministerio del profeta. Número 1, el profeta posee los dones de revelación. Dependiendo del ministerio que el siervo de Dios haya recibido, así va a ser el fluir de los dones del Espíritu que éste también va a poseer. Si es pastor, pues sus dones van a ser asociados a su ministerio pastoral. Si es un maestro, los dones del Espíritu van a ir asociados de acuerdo a su ministerio. Y en este caso, que el ministerio es de profeta, los dones más importantes que este siervo de Dios debe poseer son los dones de revelación. ¿Cuáles son esos? El don de palabra de ciencia, el don de palabra de sabiduría y el don de discernimiento de espíritus. ¿Por qué es necesario? Porque decíamos que es el que está recibiendo de parte de Dios un mensaje para comunicarlo al pueblo. Es necesario que lo que va a decir esté consciente que no es de su corazón, que no es influenciado incluso por el espíritu de error, sino que es dado del Espíritu Santo de Dios. Usted ha oído a personas que dicen a veces alguna profecía al pueblo o una profecía directa hacia una persona. Tiene que estar seguro el siervo de Dios de que la palabra que va a decir Dios se la ha dado en ese momento, porque de otra manera quedará en burla. Quedará como alguien falso si dice algo y su mensaje no se cumple. Entonces es de ser cuidadosos. En este mismo libro de los Efesios, capítulo 3, versículo 3, dice algo importante. Dice Pablo que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. ¿Quién revela las cosas entonces? Es el Espíritu de Dios. Es el Espíritu Santo. Usted no se sorprenda, ¿verdad? Cuando Dios esté obrando a través del Espíritu Santo, porque Él se mueve como Él quiere, como lo hemos dicho en muchas oportunidades, y Él lo hace para edificar. Y si Él levanta un siervo con un ministerio profético, Él lo va a hacer, porque para Él no hay nada que sea difícil o imposible. Los ministerios son dados para eso. Entonces el profeta, el que tiene el ministerio de profeta, se va a mover en esos dones. Y este don de discernimiento de espíritus, hay que decirlo que no es solamente para los profetas, es dado también para todas las personas, pero estamos enfatizando en ese hombre de Dios. De otra manera, cualquier otra cosa se dirá que viene de Dios cuando en realidad no lo es. En la primera carta del apóstol Juan, capítulo 1, versículo 4, dice el siervo de Dios, dice: amados, no creáis a todo espíritu, porque muchos engañadores, dice, han salido por todo el mundo, sino probad los espíritus si son de Dios, dice. No a todas las cosas que nosotros oigamos le vamos a decir amén. Hay gente que alguien se levanta y ni siquiera sabe quién es y comienza a quererle profetizar y la persona ahí, ¿verdad? Amén, amén, amén. Y ni siquiera sabe qué es lo que le están diciendo. Ni siquiera sabe si viene de Dios. Hay que ser cuidadosos. Por eso es que es necesario que usted no ande de un lado para otro buscando quién le habla, porque tiene que saber que lo primero que Dios hace es usar su palabra bendita ya escrita y hablarnos a cada uno de nosotros a través de la predicación de su poderosa palabra. ¿Cuántos decimos amén, hermanos? Bendito sea el nombre maravilloso del Señor. Y si Dios quiere levantar personas con esos dones en este lugar, Él lo va a hacer. Los dones del Espíritu, de hecho, que fluyen. Pero si Él levanta un ministerio de profeta, de igual forma nosotros tenemos que recibir ese ministerio. Si Él lo llegara a levantar, un ministerio de profeta. Pero como número 2, otra característica es que el ministerio de profeta hay que diferenciarlo del don de profecía.
El ministerio de profeta es dado a un siervo de Dios que predica su palabra y por lo tanto enseña la palabra de Dios. A alguien así levanta el Señor con un ministerio de profeta. El don de profecía es otra cosa. El don de profecía lo puede ejercer alguien del pueblo. Pueden ser hombres, pueden ser mujeres que tienen el don de profecía. Pero el ministerio de profeta es dado a un siervo que es predicador de su santa palabra. El versículo 11 que leíamos en Efesios 4 dice que a unos les ha dado Dios el ser profetas. Está hablando claramente del ministerio de profeta. Ya vamos a ver otros pasajes donde sí se habla del don de profecía. De modo que es claro, ¿verdad?, que el que la Biblia le llama profeta no es cualquier persona. Espero que comprendamos eso como iglesia del Señor. Porque en otro círculo a cualquier persona, y con el perdón de los siervos que nos puedan estar viendo a través de la red, a cualquier persona se le llama profeta. Solo porque en algún dado momento esta persona profetiza. Y quiero que sea bien entendible esa palabra, porque el hecho de que alguien ejerza el don de profecía, no por eso lo hace un profeta de Dios. Eso no es así. Porque cualquiera de ustedes, mis estimables hermanos, si Dios le da el don de profecía, usted debe de ejercerlo, pero créalo que por eso no es un profeta de Dios. Debe quedar bien claro eso. Entonces, otra de las características, como número 3, es que el ministerio de profeta es solamente para hombres. Dice 1 Timoteo 2:12, oiga lo que dice, 1 Timoteo 2:12, porque no permito, dice, a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Y el versículo anterior, por cierto, dice: la mujer aprenda en silencio con toda sujeción. Y el 12 que dice: porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Ese pasaje, en el verdadero contexto de lo que estamos tratando, es lo que significa. No que la persona, la hermana, no va a decir nada en la iglesia, no va a decir gloria a Dios, no se va a expresar, no va a cantar, no va a alabar al Señor. Eso lo tenemos bien claro. Pero en la parte de la enseñanza, en la parte de la dirección que Dios ha puesto en las congregaciones, estos 5 ministerios han sido dados a los hombres. Eso está clarísimo. Ahora, en cuanto al don de profecía, por diferenciarlo, dice Hechos 21:8, que eso sí es dado para las mujeres, al igual que a los hombres. Hechos 21:8. 21:8 de hecho dice: al otro día, saliendo Pablo y los que con él estaban, fuimos a Cesarea, y entrando en casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Y este tenía, dice, a 4 hijas. Tenía 4 hijas, doncellas, que profetizaban. Entonces, este don, como lo vamos a seguir viendo más adelante, de profecía es dado a hombres y es dado a mujeres, el don de profecía. Pero el ministerio de profeta es dado a los hombres de Dios, a los que proclaman su palabra. Hay una tremenda diferencia. En este caso dice que Felipe, él era un evangelista, ¿verdad? Y en su debido momento lo vamos a ver también, cómo su ministerio progresó. Él era un evangelista, pero sus hijas ejercían el don de profecía. Dice que profetizaban. Otra de las características del ministerio de profeta, como número 4, es que el ministerio de profeta se manifiesta de forma similar al profeta del Antiguo Testamento. En este mismo pasaje que hemos leído de Hechos 21:10, dice: y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo, atándose los pies y las manos, dijo: esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles. Entonces, ese ministerio de un profeta de Dios, un profeta de ministerio, se asemeja a cómo actuaban los hombres del ayer.
Lo hemos dicho en otras oportunidades, cómo los profetas no solamente decían la palabra, sino que muchas veces la dramatizaban, la ejemplificaban a través de acciones. Y en este caso, este hombre que se llama Agabo, dice que descendió desde Jerusalén, ahí donde estaba Pablo, y dice que toma el cinto. Yo no sé, mis estimables, pero a veces por el desconocimiento de la palabra de Dios, las personas se van por otro lado. Y no quisiera dañar, ¿verdad?, la sensibilidad de personas, porque creo que nosotros estamos claros, pero de las personas que nos puedan ver a través de la red, de gentes, ¿verdad?, que ustedes los pueden ver y ellos dicen que tienen un ministerio completo. Hablan del ministerio de profeta, pero hacen cosas que son fuera de lo que la palabra de Dios dice. Se cruzan unos sus cintos y según ellos, esos son los cintos que está hablando la palabra de Dios, cuando en realidad no es eso lo que significa. Yo pudiera cruzarme un cinto y decir que eso es lo que significa ese texto, pero cuando uno lo investiga se da cuenta que no es así, ¿verdad? El cinto que ahí menciona es parte de la vestimenta que ellos usaban en ese tiempo, ¿verdad? El cinto que utilizaban para amarrarse lo que es ¿cómo se llama? La túnica, ¿verdad?, que ellos usaban. Ese cinto es el que fue utilizado en el caso de Pablo, pero vaya a ver los que hoy se llaman profetas y que dicen que son bien ungidos. Y se salen completamente del marco bíblico. Ni siquiera saben cómo eran utilizados esos cintos en el tiempo antiguo. Entonces, esa forma de dar el mensaje de ellos es que se asemejaba como lo hacían los profetas del ayer. Y cómo ellos se valían de algo que se conocía en ese momento como para poder dar un mensaje más claro y entendible a las personas. En este caso, ¿qué quería decir el profeta Agabo? Bueno, que iban a apresar a Pablo, punto. Eso es lo que quería decir. Pero para hacerlo más dramático, viene él y toma el cinto y comienza a amarrarse las manos y se amarra los pies y quedó ahí, ¿verdad?, amarrado, para decirles que así lo iban a hacer a la persona que era dueño de ese cinto. Eso, para dejarlo más claro su mensaje. Número 5. El profeta ejerce su ministerio de forma ambulante en el área de su apóstol. En el capítulo número 11 del libro de los Hechos, el versículo 27, oiga lo que dice. En aquellos días, unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía. Y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, aquí se vuelve a mencionar, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempos de Claudio, dice. ¿Qué hacían estos profetas? Bueno, se movían en las diferentes iglesias. Hoy en día, si Dios levanta a alguien con un ministerio de profeta, no nos sorprendamos que él ministre en diferentes iglesias, porque esa es la función de ellos. Ese ministerio es dado para bendecir no solamente a una congregación local, sino para bendecir a muchas iglesias, al igual que el ministerio de apóstol. Leíamos, ¿verdad?, que los apóstoles, después de haber fundado iglesias, después de haber establecido ministerios muy bien fundados, con pastores a cargo, con liderazgos establecidos, luego él se iba a diferentes lugares para fundar nuevos ministerios, o nuevas iglesias, perdón. Y luego supervisaba a sus iglesias. De modo similar el profeta. Este profeta también lo vemos que desciende ¿de dónde? De Jerusalén, de la iglesia madre, podemos decir en este caso, o la iglesia primera. ¿Dónde se mueve? En las diferentes iglesias fundadas por Pablo o en otras iglesias similares. De modo que todo su ministerio se desenvuelve ahí. Y saben ellos que están sujetos a unas autoridades superiores a ellos. En este caso, ¿quiénes eran las autoridades superiores? Los apóstoles. Eran los que establecieron la iglesia. Eran las personas que Cristo delegó. Entonces el profeta está en ese círculo de poder llevar ese mensaje de Dios, de poder llevar la palabra de Dios por diferentes lugares, ¿verdad? De poder, ¿cómo podemos decir? También, ya no fundar, sino mantener la sana doctrina, porque esa era otra de sus características, que todo lo que ellos enseñaban era conforme a lo que ya estaba revelado, como lo vamos a ver en breve. No puede alguien, hermanos, salir con una enseñanza nueva
diciendo que es el Espíritu de Dios el que está dando esa enseñanza. Un verdadero profeta es aquel que va a declarar la palabra de Dios, pero esto va a concordar con lo que ya está revelado, ¿verdad? Porque hay que tener gran cuidado. A veces las personas han recibido supuestas profecías que en realidad vienen de la voluntad de la persona y no de Dios. Personas, por ejemplo, que les han dicho, dice el Señor que te va a dar una esposa y tal vez la persona ya es casada, ¿verdad? Completamente erróneo. O la gente que solamente le gusta que le profeticen que le viene una gran bendición. Amén, Señor, dice. Pero si le dicen, el Señor dice que muerte veo. ¡Ay, Señor! Ya han habido personas que no se escapan a morir de esa profecía, sino que del susto que le han dado. Tal vez la profecía no es verdadera, sino del susto que le han dado. Conocemos un pastor muy amigo y muy respetado, ¿verdad? Que él dice que ya lo mataron varias veces a él con profecías, ¿verdad? Y le han dicho claramente que lo han visto, que le ha pasado X cosa. Y él, como también no es alguien sencillo, ¿verdad? Él les ha dicho, qué raro, le dijo en una oportunidad a la persona que le llevaba esa profecía. Qué raro, le dijo, que a usted el Señor le ha hablado, porque a mí no me ha dicho nada todavía, le dijo. Y eso pasó hace un montón de años y sigue viva todavía la persona. Entonces hay gente que a veces quiere como demostrar que es muy espiritual, que recibe de Dios, y por eso viene la confusión. Pero cuando alguien habla por el Espíritu de Dios, eso es innegable, mis estimables. Yo no sé ustedes, pero en el caso de su servidor, ha recibido profecías que ya se cumplieron. Y he recibido profecías que todavía no se cumplen. Por lo tanto, hay que establecer eso, porque a veces las personas, puede ser que entre nosotros o entre los que nos miran, cuando uno habla en estos términos, dice la gente, ese es incrédulo. Él no cree en las manifestaciones del Espíritu. Claro que creemos, pero creemos en las verdaderas profecías dadas por el Espíritu Santo de Dios y no en charlatanes, ¿verdad? Debemos ser cuidadosos. Hay gente que se ha aprovechado de esto. Y hemos estado en círculos y uno de pastor, bueno, pido a los pastores y a los líderes que sean muy cuidadosos. Claro, aquí no invitamos a gente muy desconocida, pero cuando hay personas que dicen tener un ministerio fuerte, usted póngale ojo, póngale cuidado. Lamentablemente hemos estado en lugares donde personas que llaman a la administración, ¿verdad? Y en ese momento son gentes aprovechadas. Y las hermanas más que todo deben tener cuidado. Porque hay gente que es vulgar, hombres que predican, penoso hasta decirlo al aire, pero así es. Dicen ellos que tienen gran unción, pero lo que hacen es, con el perdón de la palabra, jugar todo a veces a las personas. Y eso no es de Dios, ¿verdad? Así que cuidadito y nosotros sepamos que si es de Dios, eso va a ser ordenado, ¿verdad? Entonces dice que estos ministerios se movían en un área determinada. Los profetas se movían en diferentes iglesias, las que estaban bajo la cobertura de un determinado apóstol. Número 6, el profeta está sujeto también a sus autoridades. En este caso podrían ser apóstoles o podrían ser pastores de un determinado lugar. El capítulo 13 de Hechos nos dice una declaración. 13 de Hechos, versículo 1. Entonces, dice, en la iglesia, o había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, profetas y maestros. Y aquí se menciona el nombre de todos ellos, entre ellos Pablo y Bernabé. Pero dice el versículo 2, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. ¿Quiénes son? La pregunta es, ellos ya eran profetas y ellos ya eran maestros, pero ¿quién comisiona a estos siervos para que fueran al ministerio apostolar? A Pablo y a Bernabé. Fue el Espíritu Santo usando el liderazgo de la iglesia para enviarlos a un ministerio diferente. Entonces, ¿cómo nos va a promover el Señor? Nos va a promover a través de las autoridades que se han establecido en la iglesia local. ¿Verdad? Eso a veces cuesta un poquito entenderlo. Porque la gente que anda así, ¿verdad?
Decíamos hace un rato que el ministerio del profeta es ambulante, en el sentido que ministra en diferentes lugares. Pero hay que decirlo, completarlo con este otro principio, que pertenecían a una iglesia local. Hoy en día andan personas que usted le dice, ay, sí que usted es cristiano, sí, dice. Y si sabe que es predicador, yo también soy predicador. Pregúntele de qué iglesia es. No, dice, mi pastor es Jehová. Y el ministerio al que usted pertenece, no, es que Dios me ha enviado a mí, ¿verdad? Yo soy enviado de Dios. Hay gentes que andan solitos, mentirosos, no los ha enviado Dios. Se han querido enviar ellos solos a engañar a las personas. Un verdadero ministerio se caracteriza porque es fundado y establecido bajo la cobertura del Espíritu Santo de Dios. Y las autoridades son reconocidas. ¿Usted cómo no va a conocer aquí los que son pastores, verdad? Los que son líderes, ya los conocemos. Pero piense, viene alguien de afuera y dice, no, yo soy el evangelista fulano de tal. No solo por eso le va a decir, sí, pase, ¿verdad? Predíquenos un mensaje. Son pícaros a veces. Hay que tener cuidado. Entonces hay que conocer mejor a las personas. ¿Quién va a dar más testimonio de aquellos que están cerca de las personas? Y que usted lo conoce como es, sabe sus virtudes y también nos conoce nuestros errores porque somos seres humanos al igual que las demás personas. Pero somos como somos. Entonces, ese ministerio es un ministerio ambulante, pero a la vez es un ministerio que está dependiente del liderazgo de una iglesia local. En este caso, los pastores de esa iglesia oraron por los otros para que fueran enviados a ministrar un área más grande. Y quiero que veamos como un segundo lugar las evidencias de un profeta. Esas que vimos eran las características, pero ¿cuáles son las evidencias? Solo quiero mencionar 3. Las evidencias de un profeta. Quiero recalcar en este número 1, quiero enfatizar nuevamente que pertenece a una iglesia local, porque eso debe de quedar muy remarcado. Aún que era profeta, pero obedecía a un apóstol. Aún que era profeta, pero obedecía a un pastor. Entonces, si un ministerio va a ser, ¿cómo podemos decir próspero? Si un ministerio va a ser, ¿cómo les digo? Abundante en lo que es tanto en almas o en prosperidad de la gente que crece espiritualmente, va a ser un ministerio que de verdad se mantiene sujeto a la autoridad que Dios ha establecido. Cuando nosotros respetamos ese orden, mis estimables, yo les digo que ahí Dios nos va a bendecir. Hay gentes que a veces, no sé, ha de ser quizá porque hay ciertas cualidades y el enemigo puede engañarle a uno mismo en este sentido. Porque uno comienza en la obra de Dios y de repente comienza a estudiar las escrituras y se da cuenta que hay algo tan hermoso y uno siente un llamado de Dios, porque el llamado de Dios se siente. El llamado al ministerio, los que están aquí tienen ministerio, me comprenden mejor. Hay un momento en la vida cristiana que uno siente cómo Dios lo está llamando a predicar su palabra. Entonces, en ese momento es que uno tiene que tener cuidado. Porque hay gente que nomás siente un llamado de Dios y como que si le dicen, salite de tu iglesia. A los estudiantes en el instituto, yo creo que estamos corrigiendo eso porque no sé si estoy mal enfocado, pero yo he notado eso. Los estudiantes del instituto han entendido mal las cosas. Y ellos piensan que decir que Dios los ha llamado al ministerio, ellos piensan que como que le dicen, deja tu iglesia, salite del ministerio donde estás y establece tu propio ministerio. Nada más fuera de la realidad de eso. Porque el que de verdad es llamado por Dios va a tener su momento en el cual Dios lo va a establecer en un ministerio que el Señor lo quiere poner. Hermanos, hemos visto, ¿verdad? Personas que por dejar el lugar de donde han estado, después han tenido un fracaso. Gracias al Señor que con los días que tenemos ya hemos entendido que muchas veces la bendición viene, claro, de parte del Señor por medio de las autoridades que Él ha establecido. ¿A quién le debemos nosotros obediencia aquí en este caso? Y principalmente a su servidor. A Dios, pero también al pastor José de la Paz Palacios, porque él es mi pastor general. Entonces piense que de repente, ¿verdad? Le agarra a uno y dice, no, es que yo veo que Dios me bendice.
Y yo veo que mi predicación, ¿verdad?, alcanza personas y que mi mensaje arrastra y que de repente, no, yo soy, así que aparte, ¿verdad? Ya no necesito de alguien. ¿Qué tal si ese ministerio que es floreciente, ese ministerio que prospera, por esa soberbia y por creer que Él es el que ya puede, se viene en picada? Porque muchas veces el ministro no quiere entender que la bendición viene a través del orden que Dios ha establecido. Ahora, cuando Dios levanta a una persona y Él quiere hacer con él algo diferente y tal vez surgen otras situaciones que van a permitir que esa persona salga y funde un nuevo ministerio, eso es otra cosa, porque se dan los casos también. Pero todo está en el momento de Dios, en el tiempo de Dios. Hay que permanecer, ¿verdad?, ahí donde el Señor nos ha puesto. Número 2, otra de las evidencias de un verdadero profeta es que es bíblico, tanto en sus revelaciones como en sus enseñanzas. Bíblico. Lo dije hace un rato, no vamos a salir con algo bien extraño, ¿verdad? Seamos cuidadosos. Bueno, aquí no tenemos floreros así, ¿verdad? Solamente hay algo natural. Pero por un supuesto mover del Espíritu Santo, mis estimables, la gente a veces que se deja llevar por esos sistemas son engañados. Hay gentes que por un supuesto mover del Espíritu de Dios les han dado a beber hasta el agua sucia de los floreros y la gente se lo ha tomado porque le cree a la persona. Ay, que es el profeta, es la profeta, es el mentiroso. ¿Por qué vamos a hacer algo así? Y hay gente, ¿verdad?, que les han dicho que si de verdad es espiritual, que tiene que saltar sobre brasas. Son cultos diabólicos. Son cultos que son practicados por religiones paganas. Tienen su origen. No es del cristianismo. Yo, para determinar que ustedes son espirituales, no les voy a decir que salten sobre brasas. Lo más seguro es que se van a quemar. Pero ellos dicen, no, si estás en el espíritu no te vas a quemar. Mentiras. Esas son mentiras. Y gente, ¿verdad?, que ahí, que cuidado, ¿verdad?, que si se te rompe un florero, que si te pasa aquí y que hay que poner flores no sé de qué colores. Mentiras. La Biblia no habla nada de eso. Este es un conflicto, ¿verdad?, en cuanto a las flores. La gente, no, ¿cuáles flores deben de ser? ¿Qué color deben de ser? Todos se volvieron religiosos. Y no es eso lo que la Escritura dice. Yo no tengo ningún problema en que ustedes quisieran traer flores aquí, pusieran, yo feliz, ¿verdad? Qué bonito, dijera, aquí hay flores. Pero tampoco me voy a hacer, ¿verdad?, dependiente de eso. Dios mío, pusieron unas flores amarillas, muerte. ¿Quién dice eso? Las flores son del Señor. Todas las flores han sido creadas por el Señor. Los colores en la Biblia significan algo y yo pudiera hablar, ¿verdad?, algo acerca de eso, pero no vamos a estar esclavos ahí de algo. La gente que dice ser más espiritual es la gente más religiosa y más miedosa. No va a haber una mariposa que se mete negra aquí porque ya la muerte me viene ya quizás. Y Dios mío, si le pasa cerca y se le para, ya está pensando que se va a morir. Si mira un gato negro, muerte. No, creamos en las promesas de la palabra de Dios. Lo ponen en miedo al creyente porque se ha dejado llevar por los pensamientos que le han dicho en algún lugar. Creámosle la palabra de Dios. Y el día que nos toque morirnos, pase un gato o no pase, venga una mariposa o no venga, oiga cantar la aurora o no lo oiga cantar, se va a morir. Porque es el día que le ha llegado a uno. Así que no hay que ser muy así, ¿verdad? Muy religioso. Número 3, sus profecías siempre se cumplirán. En el 11:28 que leíamos de Hechos, dice así: y levantándose uno de ellos, de los profetas que habían venido de Jerusalén, ¿verdad?, dice, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría un gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Mire, esa hambre, dice ahí, que anunció este profeta de Dios llamado Agabo, se cumplió en tiempo del emperador Claudio. Cuando le han dado una profecía a usted, ¿se ha cumplido o no se ha cumplido?
Si se cumplió, esa profecía era de Dios. Si no se cumplió, esa profecía no era de Dios. Por decirle algo, en una oportunidad comenzaba el ministerio, su servidor, y un amigo que tengo que todavía nos contactamos allá de vez en cuando, en cierto lugar él ministraba. No era una iglesia grande, era una célula. Ahí llegué y recuerdo que estaba en mis estudios en ese tiempo y estaba con una presión pero tremenda. Me había puesto muy flaquito y recuerdo que hasta mi cabeza sentía como que por ratos la sentía así bien débil, como que se me caía. Lo que yo no sabía es que qué es lo que estaba a punto de pasarme y solo yo sabía lo que pasaba. Cuando me dormía de repente sentía como que me iba desvaneciendo. Después entendí qué es lo que me estaba pasando. Pero yo no le había contado nada a nadie. Y esa vez, primera vez que fui a ese lugar, cuando en el mover del Espíritu de Dios, en el momento de la administración, se levantó una hermana. Y después me dijeron que era la esposa del siervo, que hoy es pastor, por cierto. Y se fue directamente a mí, ¿verdad? Y comenzó a orar, a interceder, y me dijo que era lo que decía el Señor. Y exactamente, eso era lo que me pasaba, ¿verdad? Mi situación de mi cabeza y todo. ¿Quién le había dicho eso? Nadie. Bueno, sí, sé quién le dijo. El Señor, ¿verdad? No le dije yo, ni le dijo nadie, le dijo el Señor, porque Él sabía mi condición. Y así, ¿verdad? De cuestiones ministeriales, de igual forma, algunas profecías que se dieron tocante a este débil servidor, hoy se han cumplido. Y otras que todavía espero verlas en el futuro, porque sé que si Dios ha hablado, Él lo va a hacer. Así que el Espíritu de Dios se manifiesta como Él quiere, en el don de profecía y también en el ministerio de profeta, porque Él tiene control de todo. ¿Cuántos decimos gloria a Dios? Demos la alabanza al Rey de los cielos. Amén. Quiero que oremos, hermanos, que inclinemos nuestro rostro y le digamos: Padre amado que estás en los cielos, mi Señor, te damos el honor a ti, te damos la gloria a ti, Señor, porque eres grande, eres maravilloso. Padre eterno, las maravillas que tú haces son inigualables. Tu palabra, Señor, viene a tiempo y fuera de tiempo, dice tu misma Escritura. Nos adviertes, nos amonestas. Señor, cuando tu palabra viene, nosotros lo que tenemos que hacer es obedecerla, es ponerla en práctica. Señor eterno, te damos el honor a ti, la gloria, la alabanza y toda la exaltación, pues sabemos que tú eres el que nos conoces perfectamente. Eres Señor del cielo y de la tierra, el dueño de todas las cosas. Y por misericordia tú, Señor, has levantado hombres de ministerio, hombres que proclaman tu grandeza, hombres que proclaman, Señor, tu palabra por diferentes lugares. Señor amado, ayúdanos a identificarlos, a los apóstoles, a los profetas, a los evangelistas, a los pastores, a los maestros, y que cuando dan el mensaje, Señor, podamos obedecerlo, pues tu propósito es, Señor, que tu iglesia sea edificada, que tu iglesia, Señor, pueda crecer en el conocimiento de tu palabra. Señor eterno, llévanos cada día, Señor, a ser personas de bien, personas, Señor, que caminamos en tu voluntad. Enséñanos cada día, Señor, pues queremos ser fieles a tu llamado. Queremos cumplir, Señor, con lo que tú has dado a cada uno de tus siervos, esos dones que tú repartes, Señor. Oh, mi Rey, mi Dios, en el nombre de Jesucristo te damos gracias. Aleluya. Amén y amén.